Los fariseos, especialmente en tiempos de Jesús, y las personas piadosas debatieron mucho sobre cuál sería el mandamiento principal. Era una cuestión muy importante, porque necesitaban una presentación sencilla y comprensible. Ellos contaban con 613 mandamientos. Generalmente concluyeron que la observancia del sábado era el mandamiento principal. Jesús, en cambio, tomó 2 mandamientos, el del amor de Dios, que está tomado del libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, y el del amor al prójimo, que está tomado del Levítico, capítulo 19, versículo 18, y los juntó. No son simplemente 2 mandamientos al centro de la ley, sino que es toda la ley que depende de estos 2 mandamientos. Y esto es lo importante. En otras palabras, el amor es el mandamiento más importante de toda la ley. Pero era una multitud de normas y preceptos que el judío piadoso necesitaba cumplir. Y estos mandamientos no solo estaban escritos en la Torá, sino que además existían muchas tradiciones que habían sido impuestas por los fariseos. Con esta visión se entiende fácilmente que cualquier judío piadoso experimentaba la necesidad de una síntesis para comprender y para vivir mejor su espiritualidad, es decir, para poder comprender y vivir mejor su relación con los demás, su relación consigo mismo y desde luego su relación con Dios. En realidad, el maestro de la ley formula una pregunta clave. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Habiendo tantos, también nosotros hoy necesitamos hacer una síntesis de nuestra fe, de nuestra palabra del Señor, para comprender qué es lo más importante, qué es lo esencial en nuestra vida cristiana. Es un proceso necesario de maduración de la fe, que si no lo hacemos, corremos el riesgo de perdernos en una serie, pues nada más de tradiciones, de reglas, que no son lo esencial, que son secundarias. La respuesta de Jesús entonces recoge lo mejor del Pentateuco, la síntesis. Pero ¿cómo se concreta este mandamiento en nuestra vida diaria? ¿Cómo se nota en nuestras vidas, en nuestras personas? ¿Cómo se nota que amamos al Señor? Es decir, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, el dueño. Es interesante fijarse que lo primero que pide el Señor, lo primero no es el cumplimiento de una serie de mandatos, sino más bien que sea amado de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Y esto qué significa? Yo creo que es importante desmenuzar un poco qué es amar con todo el corazón a Dios. Es amar a Dios por encima de todos nuestros cariños. Amar a Dios por encima de todos nuestros afectos, de todo corazón.
¿Qué significa amar con toda el alma? Es amar más que nuestra propia vida. El alma es nuestra vida, entonces es amarlo más que nuestra propia vida. Saber que Él es el Señor y el dueño de la vida y quien tiene vida eterna para nosotros. Y tercero, amarlo dice con todas nuestras fuerzas. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas son amarlo más que todo lo que ya hemos logrado con nuestro trabajo, con nuestra mente, con nuestro esfuerzo. Más que eso. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hoy pienso que por qué hay tan pocas vocaciones a veces? Vocaciones para el matrimonio como vocación, no solamente como algo que pues es natural, no sino como vocación, es decir, como una vida que se quiere vivir íntegra y sobrenaturalmente. Vocaciones para la vida religiosa, vocaciones para el sacerdocio, cuando ya se ha logrado, por ejemplo, un doctorado en determinada materia o en determinados conocimientos, y entonces dice uno, no, yo no voy a dejar eso. O ya tienen un cierto acopio de dinero suficiente, su terrenito, ¿cómo voy a dejar esto? Esas son nuestras fuerzas. Amar a Dios por encima de todas nuestras fuerzas. Esto quiere decir amar a Dios con la totalidad de nuestra persona. Lo más importante, entonces, no está en el cumplimiento de preceptos, sino en el amor a Dios y al prójimo. Sin amor a Dios, el cumplimiento de los mandamientos y normas en realidad se vuelve inútil. Yo creo que el problema no sea menor si no se le da importancia a la segunda parte del mandamiento, cuando dice, llamarás a tu prójimo. Pero la dificultad muchas veces, está en el como a ti mismo. Y es que muchas veces las personas no se aman, es decir, no se valoran. Hoy existe poca valoración de las personas. Es que yo no sirvo para esto. Es que en cambio tengo un primo, un tío, un papá que tiene tales títulos o tales posesiones o tales conocimientos que yo no tengo. No nos valoramos y necesitamos aprender a valorarnos precisamente porque es con lo que tenemos que amar. Con aquello que descubrimos en nosotros que vale, es lo que necesitamos dar. Eso es el amor. ¿Cómo amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo? Por eso, ¿en qué se refleja el amor a nosotros mismos? Y damos al Señor la gracia de poder amarlo, pero con todo nuestro ser. Y que esto se eche de ver, que se note en nuestra manera de relacionarnos con los demás. En una iglesia que sea sinodal, este elemento hoy es clave. Necesitamos amarnos más en la iglesia, necesitamos amarnos más en la comunidad, necesitamos amarnos más entre los discípulos de Jesús, y dejar de lado lo que son las críticas, dejar de lado lo que son los juicios, para poder realmente vivir lo que Jesús nos manda, lo que Jesús nos invita a vivir para ser felices. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.